Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy feliz, muy contento porque estamos aquí en un nuevo video. En este caso, este video que les traigo es un video que me lo han pedido infinidad de veces de cómo se puede hacer lo que les traigo en esta ocasión, que es cómo poder escuchar música totalmente sin internet. Esto aplica para dispositivos con iOS, como lo son el iPhone, iPod Touch y iPad, para dispositivos con Android también. Así que si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Antes de comenzar les quiero comentar alguna cosa, y es que muchas veces muchos de ustedes que no conocen el canal o lo acaban de descubrir o por X razón no ven los videos en cuanto salen, muchas veces se pierden de muchas ventajas porque después este tipo de funciones o de trucos ya no están disponibles para las versiones más nuevas, o quitan esas aplicaciones o hacen muchos cambios los cuales hacen que los videos que les traiga pues después ya no sean tan funcionales. Entonces, ¿cómo pueden solucionar esto? Muy sencillo, simplemente no olvides, si no estás suscrito, suscribirte. Y si ya lo estás, también es muy importante que actives las notificaciones para que en cuanto suba el video, luego les llegue la notificación y puedan checarlo y puedan saber y sacarle provecho a todas estas cosas que, como les comento, después de tiempo, si no los ven o no están al tanto, pues se pierden estas funciones que son magníficas con este video. Para escuchar música sin necesidad de conexión a internet es muy sencillo, todo lo vamos a hacer por medio de esta aplicación, que al final les voy a comentar cómo la pueden obtener, que también es muy simple. Voy a explicar básicamente lo que es la interfaz. En la primera opción de feed es donde vamos a tener las diferentes opciones, como lo que es el timeline, donde vamos a poder ver todo lo que publican las personas a las cuales seguimos. Algo que les quiero comentar es que la mayoría de las funciones es necesario crear una cuenta, entonces es muy recomendado que ustedes la creen para que no tengan ningún problema. La otra opción que tenemos son sugerencias para seguir o personas que nosotros podamos seguir y las personas que actualmente estemos siguiendo. En la siguiente opción tenemos el menú de playlist. En playlist tenemos la opción de descubrir, en las cuales pues nos van a recomendar algunos playlists. También aquí vamos a encontrar playlists que crean los diferentes usuarios o también playlists que crea directamente esta aplicación, lo cual es muy bueno. Esta dinámica es muy similar a la que tenemos en Spotify, entonces si tú usas Spotify, en verdad te vas a entender muy bien con estas funciones que tenemos aquí. También por artistas se pueden crear, entonces tenemos varias opciones para descubrir distinta música. Después tenemos el menú de mis playlists, que si nosotros hemos creado alguno, aquí lo vamos a poder ver. Y tenemos la opción de favoritos, que son aquellos playlists que nosotros los hemos marcado como favoritos, los vamos a poder encontrar aquí. En el menú que tenemos en medio, donde está el fueguito donde dice descubrir, vamos a poder descubrir canciones, ya sea por tendencia, por canciones top o por top de álbumes. Incluso también tenemos aquí la opción de añadidas recientemente. Entonces pues tenemos varias opciones para poder descubrir nueva música o estar encontrando cuáles son la música top o tendencia que quizás nos pueda gustar a todos nosotros. Me voy a saltar la opción de buscar porque ahorita vamos a irnos a la parte aquí de cuenta. Aquí en la parte de cuenta pues es básicamente toda la información de nuestra cuenta, en donde vamos a poder encontrar distinta información, pero como les comento es muy importante que creen una cuenta para que puedan aprovechar todas las funciones. Para buscar, vámonos a esta opción, que es la clásica opción de buscar, donde podemos buscar ya sea por canción, por álbum o por artista, como ustedes quieran pueden encontrar la música. Yo en esta ocasión voy a hacer una prueba con la música de The Weeknd. Simplemente vamos a escribir al artista que ustedes quieran. Como les comento, también lo pueden buscar por canciones, entonces depende de lo que ustedes quieran buscar, lo pueden hacer directamente en esta opción. Si en esta ocasión yo quisiera escuchar la canción esta que tenemos aquí de The Weeknd, simplemente la seleccionamos y si lo presionamos en automático la canción se va a reproducir. Ahorita lo va a subir tanto el volumen. Bueno, no los puedo dejar completamente la canción, pero se está escuchando ya saben, por cuestiones de copyright. Si les llega a salir anuncios, pues simplemente lo cerramos. Esto nos aparece por hacer una aplicación gratuita, de alguna manera tiene que solventar sus gastos, pero no hay ningún problema. Como ven, lo cerré y ya podemos acceder a todas las opciones. Aquí lo que tenemos es algo muy sencillo, es un reproductor de música con las funciones básicas o clave. Tenemos la opción de pausar o ponerle play a alguna canción, para saltar o adelantar o atrasar alguna canción que tengamos aquí. Aquí tenemos la opción de repetir la canción, ya sea que queremos repetir todos o solo una, lo podemos seleccionar. Esto es clásico de cualquier playlist. Tenemos el menú donde nos aparecen los tiempos de la canción. También aquí tenemos algunas otras opciones extra, que la primera es la opción de poderla agregar a mi música, simplemente con el botón de más que tenemos aquí. Obviamente esto no aparece ahorita disponible porque
Me aparece esto porque yo no he creado ninguna cuenta, pero si ustedes lo crean van a tener acceso total. También tenemos la opción de repostear lo que es esta canción, agregarla a favoritos o compartirla. Y por último tenemos la opción tan buscada por todos, que es este cuadrito con una flechita hacia abajo, que esta función que es lo que nos hace descargar la canción para tenerla disponible en modo offline. Entonces, supongamos que yo quiero descargar esta canción, pues simplemente presiono este menú que tenemos aquí. Como pueden ver que me dice que la descarga acaba de comenzar, entonces simplemente lo que vamos a hacer es esperar. Una vez que hayamos hecho esto, ya ha pasado el tiempo, podemos ver que la canción se está descargando en este momento. Simplemente es de cuestión de esperar un poco que se descargue por completo. Y la vamos a tener totalmente disponible. Algo que les quiero comentar o donde pueden encontrar las canciones en modo offline es muy simple. Simplemente en la opción de cuenta nos vamos a ir a la opción, si lo tenemos en favorito, nos vamos a la opción que tenemos offline o fuera de línea. Y ahí vamos a encontrar todas las canciones que nosotros hemos descargado y no vamos a tener la necesidad de gastar nuestro internet para escuchar esta música. Simplemente es cuestión de esperar un poco. Obviamente aquí está un poco lento por mi conexión a internet, pero en verdad es muy simple hacerlo y no tarda prácticamente nada. Si nosotros quisiéramos descargar alguna otra canción, por ejemplo, vamos a descargar esta que tenemos aquí en esta parte. Lo que podemos hacer es directamente presionar estos tres puntitos que tenemos en esta orilla y presionamos el botón de descarga para también habilitarlo como modo offline. Si nosotros nos vamos aquí, pues podemos ver que la descarga se ha agregado y simplemente es cuestión de esperar a que tengamos la descarga completamente hecha. Como pueden ver, aquí ya se realizó completamente la descarga porque ya nos aparece con la imagen completamente no en gris, sino con colores vivos. Entonces ya lo tenemos completamente descargado y esto lo pueden hacer con todas las canciones que ustedes quieran. Ya si en algún momento ustedes quieren quitar la descarga o quieren borrarla, pues simplemente lo que vamos a hacer es presionar, irnos al mismo menú, en cuenta, después en modo offline, en el que tenemos aquí en medio, y lo que vamos a hacer es presionar estos tres puntitos y le vamos a dar en borrar de descargas y como pueden ver se borra bastante sencillo. Entonces como pueden ver es muy simple descargar, o mejor dicho tener en modo offline todas las canciones, así ya no van a gastar sus datos y como pueden ver es una aplicación totalmente gratis. Ustedes me preguntaban cómo la conseguimos. Pues muy simple, si tú tienes un dispositivo con iOS nos vamos a ir a la App Store y vamos a buscar esta aplicación que se llama Audiomack. Simplemente lo buscas así y checas que tenga este icono. También si tú tienes Android nos vamos a ir a la Play Store y buscas exactamente el mismo nombre. Ya saben que en este costado le está apareciendo el nombre para que lo busquen y lo descarguen si es que no lo alcanzan a ver. En verdad pueden ver que tiene muy buenas calificaciones, entonces altamente recomendado. Y bueno amiguitos, esto fue todo para este video. En verdad espero que les haya gustado bastante, que lo chequen, es muy recomendado. Como les dije al principio, activen las notificaciones para que puedan aprovechar todas esas ventajas. Les recomiendo ampliamente que lo hagan todos ustedes, es muy simple, ya sabes, con la campanita activa las notificaciones. También no olvides dejarme en la parte de aquí abajo qué opinas de esta aplicación, cómo se te hizo, si te hizo interesante, quieres que te traiga alguna otra cosa para el próximo video. No olvides dejármela aquí abajo en la parte de los comentarios. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te aparecen aquí en este costado. Ya sabes que ahí las puedes checar, me puedes preguntar cualquier duda, cualquier pregunta en cualquiera de ellas. Y también tenemos un grupo que es el grupo de la comunidad, donde ya vemos bastante gente. Entonces si tienes alguna duda, ahí podrás encontrar una solución muy rápida a cualquier problema que se te presente ahí en ese grupo. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en esta imagen de perfil. En la imagen de perfil simplemente la presionas y te suscribes. Y no checar los videos muy recomendados que te aparecen en el costado de la pantalla. Son videos que se te recomiendan basado en tus búsquedas, entonces es muy importante que los cheques. Y las tarjetitas en esa letra I, donde son videos que yo personalmente te recomiendo. Muchísimas gracias por todo. Ya saben que nos vemos en este próximo video. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.